He titulado el mensaje El mutuo acuerdo. Hoy en la oración de las 3 de la tarde he titulado el mensaje El mutuo acuerdo, el poder que hay en el mutuo acuerdo. Entonces miramos algo que dice Amós 3:3, que no andando juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Qué quiere decirnos este texto? En pocas palabras, si no hay unidad, no hay avance. Si nosotros como parejas no nos ponemos de acuerdo con el cónyuge, la familia que usted inició no va a poder formarse como usted quiere. La familia que usted inició no va a poder formarse si no hay un mutuo acuerdo. Si el hombre o la mujer no llegan a un acuerdo para emprender algo, para hacer algo, entonces comienza el enemigo a entrar en escena. Recuerde que Cristo viene a asomar, Satanás viene a dividir. Cuando una pareja de esposos, de personas que se han unido bajo el mandato de Dios de ir a conformar una familia, debe haber acuerdo en todo, en lo espiritual, en lo familiar, en los negocios, en el emprendimiento, en lo secular. Cualquier cosa usted tiene que llevarlo allí. No puede haber división dentro de una familia que tiene a Cristo. Una de las cosas que caracteriza un buen hogar es el mutuo acuerdo. Si el hombre opina algo dentro del hogar, la mujer debe respetarlo. Si la mujer opina algo dentro del hogar, el hombre debe respetarlo. Para eso existe el diálogo. Cuando hay diálogo, se avanza. Pero cuando el uno dice una cosa y el otro dice otra cosa, la cosa comienza a marchar mal. Y el enemigo se mete. Porque vienen los problemas, las discordias, las discrepancias. Y lo último, viene la división y el divorcio, la separación. ¿Por qué? Porque no se manejó esa parte que es muy delicada y que debe tenerse en cuenta cuando uno decide formar una familia. El mutuo acuerdo te va a ayudar en lo espiritual. En el caso mío, digo un testimonio, me pasaba algo. No hablo nada de nadie, solamente que me pasó. Cuando me tocaba enseñar algo en la iglesia, mi esposa, la que era mi esposa, pues tenía que estar de acuerdo conmigo. Pero más sin embargo, cuando había desacuerdo, la cosa no fluía. Dios no fluía esa mañana o tarde o el día que teníamos servicio. ¿Por qué? Porque no había un acuerdo. Cuando tenía líderes en mi iglesia, me reservo el nombre, hay un líder que me estaba enseñando algo acerca del diezmo y cuestiones. Y decía que no había que diezmar, porque lo había escuchado otro predicador, porque lo había escuchado por televisión. Y yo le dije, varón, pero tu pastor ¿quién es? ¿Fulano de tal o soy yo? Le he dicho estas cosas. Varón, usted no puede enseñarme, porque ese día yo había viajado para La Guajira a predicar, a llevar la palabra por esos lados. Y varón, pero yo te dejé aquí para que fueras de edificación para la iglesia, pero no para que me enseñaras cosas que no. No, pastor, eso lo dijo de fulano de tal, porque lo puede decir hasta quien sea. Pero tu pastor soy yo, y el diezmo es algo, es un principio que no debemos cumplir, hablando de la parte espiritual. Entonces el líder no estaba de acuerdo conmigo, que había discrepancia, había diferencia. Entonces cuando el líder ya no está de acuerdo con su pastor, la cosa comienza a marchar mal. El último, el varón se terminó yendo en la iglesia. ¿Ya? Porque tenía sus conceptos bien errados, porque lo había escuchado otro predicador. Y según él, pues, él tenía el llamado pastor. Inició una obra y eso quedó en nada. No llegó a formarse, Dios no lo respaldó. ¿Por qué? Porque es que cuando uno hace las cosas mal, le salen mal.
Cuando uno hace las cosas de acuerdo con su líder, con su pastor, las cosas no fluyen. Entonces, es importante que desde la parte espiritual, conyugal, llevándola entre parejas, pues también nos pongamos de acuerdo. Si de hecho una mujer, su esposa, quiere tomar algo acreditado, pues tiene que hablar con su esposo antes de tomarlo. Si él está de acuerdo, si puede haber discrepancia, va a haber problemas por eso, o no hay la forma de pagar eso. Entonces, cuando el marido llega y encuentra el cheque que llega todos los meses, él dice: ¿esto de qué es? Entonces comienza la discordia, la pelea. ¿Por qué? Porque no hubo mutuo acuerdo. Entonces, cuando no hay mutuo acuerdo, el enemigo se mete. Ya comienza la discrepancia, la pelea, la lucha de poderes, de yo mando más, tú mando más. O incluso, cuando se va a corregir a los hijos, muchas veces hay mujeres que desautorizan al esposo. O hay hombres que desautorizan a la esposa, o sea, a la mamá. O sea, aún para estas pequeñas cosas, parecen pequeñas pero no lo son, debemos estar en acuerdo. Porque no se puede desautorizar delante de los hijos, porque pierde la autoridad, sea el hombre o sea la mujer. Entonces debemos tener en mutuo acuerdo. Por eso le digo, esto lo podemos llevar al campo financiero, lo podemos llevar al campo espiritual. Igualmente en lo financiero, debemos estar en acuerdo. Porque cuando no hay acuerdo, las cosas no funcionan, no avanzan. El negocio no va a avanzar. Pronto el esposo quiere de pronto tener la parte financiera más controlada, no hacer tantos pedidos para almacén, hago un ejemplo. Entonces, porque de pronto la vida crediticia no está muy buena, o no hay la suficiente dinero para invertir. Entonces la mujer comienza a hacer pedido, hago un ejemplo, o el hombre hace un pedido sin tener en cuenta a su esposa, y después se dan de cuenta que ese dinero es un dinero muerto, porque invirtieron un dinero y esa plata está allí en los estantes y no está fluyendo. Una cosa es que uno vea que está fluyendo la mercancía, y otra cosa es que uno compre algo y se quede en los estantes o se quede allí estancada. Entonces es una mala inversión. Podríamos invertir en otra cosa. Hago un ejemplo. Entonces, estas cosas debe uno tenerlas en cuenta. Parecen pequeñas, pero hacen daño. Porque el enemigo se mete. Entonces comienza la discusión: ¿pero por qué invertiste esto? ¿Por qué compraste esto? ¿Por qué me hiciste este pedido? Hago un ejemplo en la parte financiera. Y entonces uno ve que la discrepancia se mete el enemigo. Comienzan las contiendas, comienzan las peleas, comienzan las diferencias dentro del negocio, el emprendimiento que usted inició en su empresa o su almacén, en lo que usted haya iniciado. Entonces hay que tener en cuenta este tipo de cosas, porque parecen pequeñas pero hacen un daño terrible. La Biblia dice que cuando hicieron la Torre de Babel, había una sola lengua había. Y se hablaba un idioma, solamente un idioma. Pero cuando Dios vio que la persistencia del hombre era tan grande y que hablaban una sola lengua, pues Dios los confundió. Llegó y confundió a todas las personas que estaban ahí, porque estaban dispuestos a hacer una escalera que llegara al cielo, como desafiar a Dios. Entonces Dios vino la soberbia del hombre y Dios trajo confusión. De ahí nacieron las lenguas. Comenzó los grupos de personas a hablar brasilero, otro español, otro inglés, bueno, etcétera. Comenzaron a hablar muchos idiomas. Entonces se fueron reuniendo cada grupo con su grupo. ¿Por qué? Porque Dios sabía que la unidad es algo poderoso y que todos hablaban una lengua, pero Dios tuvo que, para que ellos desistieran de la soberbia de hacer esa escalera inmensa, tuvo que confundirlo en esa parte. Entonces la unidad es algo fundamental. Aún para iniciar algo en un proyecto que contradiga la palabra, también es malo y tiene sus consecuencias. Mire que la consecuencia del hombre fue, Dios trajo pues las diferentes lenguas
a esta tierra a través de la soberbia del hombre, porque el hombre quiso desafiar a Dios, a la Torre de Babel. O sea, hay poder en la unidad. Mire que la Biblia dice en Mateo 12:43 que cuando un espíritu sale, un espíritu, hablando de lo espiritual, un espíritu inmundo sale de un cuerpo, no haya descanso. Y dice entre sí, ya sé lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque una persona que es liberada de demonios, de lascivia, lujuria, fornicación, yo qué sé, de alguna adicción, homosexualismo, muchas cosas. Entonces fue libre y la persona vuelve y abre puertas, le da acceso a los demonios para que entren nuevamente a la vida de esa persona que fue libre, en una liberación. Y le abrió puertas. Nuevamente comenzó a ver pornografía por medio del celular o por medio del televisor, bueno, el computador, yo qué sé. Y comenzaron nuevamente a llegar los demonios. ¿Por qué? Porque le abrió puertas. Entonces el espíritu inmundo cuando sale no haya descanso, porque necesita un cuerpo donde habitar. Y dice, ya yo sé lo que voy a hacer, porque ellos se sienten atormentados cuando son expulsados, cuando salen de una persona, se sienten atormentados. Entonces dice, ya yo sé, ellos piensan, dice, ya yo sé lo que voy a hacer, volver a mi casa. Se siente con propiedad de volver a la casa, en este caso su vida, la vida de los que me están escuchando, la vida de nosotros. Entonces de usted depende la liberación. Entonces vemos allí que el demonio dice, ya sé lo que voy a hacer, volver a mi casa. O sea, se siente con propiedad de volver nuevamente a la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque la persona abrió puerta. Ya yo sé lo que voy a hacer, dice el demonio. Voy a buscar 7 espíritus peores que yo, hago un ejemplo. Y estos demonios trabajan en equipo. Mire que ellos se convidan uno al otro. Trabajan en colonia. Y voy a buscar espíritu de mentira, espíritu de engaño, espíritu de fornicación. Voy a olvidar los espíritus más fuertes, peores que yo. O sea, los demonios hablan así. Y trabajan en equipo. Entonces hacen colonia en esa persona que abrió puerta. Y el estado posterior viene siendo peor. Mire, ahí vemos la unidad. Satanás sabe que en la unidad hay poder. Los demonios saben que en la unidad hay poder. Ellos saben que la forma de vencer el bien, entre comillas, es trabajando en unidad. Entonces muchas veces vemos la maldad trabajando en unidad y la iglesia dividida. Y ahí vemos como muchas veces el cuerpo de Cristo, que es usted y yo, y que muchas denominaciones hay a nivel global, hay discordia. Es que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Jesucristo. O sea, hay una división por doctrina, por creencia. Y la verdad, quién es Pablo y quién es Apolo y quién es... bueno, aquí que se lleva toda la gloria es Cristo. Entonces muchas veces nosotros peleamos por bobadas. Lo digo porque soy pastor. O sea, nos enfocamos en la doctrina y ciertas cosas, que no puedo usar arete, que no puedo usar pintalabios, que si te pones un moño es pecado. Y bueno, y comienzan a hablar unas bobadas que no tienen muchas veces ni fundamento. Entonces hay discordia entre la iglesia y el enemigo haciendo la suya. Lo que más sabe hacer él es dividir. Lo que más sabe hacer él es destruir. Entonces la unidad es fundamental en el hogar, en la iglesia, en los negocios, en todo, en la política, en todo. Todo lo podemos llevar a cabo a todos los campos. Entonces, cuando hay división y no hay unidad, se va abajo. Se va abajo. Es como cuando dice la Biblia que cuando hay un orificio en una pared, se colapsa la edificación de ese edificio. Por ejemplo, en Cartagena, en el Bajo de Leso, hay un edificio que quedaron vacíos. De pronto usted lo conoce, que hay en Bras de Leso. Yo no sé si todavía estará ahí, ahí mismo, ahí en Arjuán. Un edificio con 4 pisos, creo que es. Y antes yo venía y vi ese edificio. Lo mandaron a su cuadra porque se estaba rajando. Porque la construcción no hicieron bien los materiales, no fueron los materiales necesarios. Entonces, pues comenzó a
agrietarse las paredes, las columnas, entonces mandaron a desocupar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un orificio pequeño, una abertura muy pequeña, puede un edificio colapsar. ¿Por qué? Porque muchas veces no hicimos las cosas bajo el orden y bajo los reglamentos y los materiales necesarios, hablando de la edificación de un edificio. Entonces, igualmente, lo llamamos al campo espiritual cuando hay división dentro de la iglesia, cuando hay división dentro del hogar, cuando hay división, hay discrepancia de pensamientos. Esto hace daño, y muy grande. Y el diablo lo sabe. Y él sabe que de esta forma puede dividir una iglesia, puede destruir un hogar, puede destruir una empresa, puede destruir una nación, parte que tiene que ver con la política y todas estas cuestiones. O sea, es algo tremendo. Hay diferencia de pensamiento, eso hay que respetarlo, sí. Pero de aquí a allá, yo hacer algo que atente contra ti, está mal. Ya. Entonces, si nosotros queremos que la gloria de Dios sea manifestada en nuestras vidas, tiene que haber unidad. Si no hay acuerdo, no hay bendición. Si no hay acuerdo, no hay prosperidad. Si no hay acuerdo en los negocios, en la parte conyugal, en la parte espiritual, en el pastorado, en la iglesia, no va a prosperar. Esa iglesia se va a mantener en ruina, en miseria. ¿Por qué? Porque no hay acuerdo entre los líderes, el pastor y la pastora, o entre el pastor y la pastora. O sea, eso va a traer consecuencias muy graves. Y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo el enemigo ha usado esta estrategia para dividir, para destruir. Y nosotros debemos tener conciencia del poder de la unidad. Cuando hay unidad, como dice un dicho del mundo, dice que un pueblo unido no será vencido. Ese dicho es del mundo, pero es así. Cuando nosotros nos unimos a acabar un negocio, un gobierno como el de Nicolás Maduro, hago el ejemplo, como el de Petro, por ejemplo, aquí en Colombia, pues si nosotros nos unimos como colombianos, pues ese gobierno va a destruir nuestra nación. Entonces nosotros nos unimos para contrarrestar las fuerzas de maldad, porque ese hombre se está siendo usado por el mismo enemigo, por el mismo diablo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pueblo? Unirse a defender una nación. Igualmente la iglesia, para mantenerse firme y traer un gran despertar espiritual, que es un avivamiento, tiene que haber unidad en el espíritu. Tenemos que trabajar como equipo, como un solo hombre. Somos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo debemos unificar fuerzas espirituales. No importa si uno cree en esto o lo otro, pero servimos a un mismo Dios. No estoy hablando del ecumenismo, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que es la guerra espiritual, que también entra aquí cuando nosotros trabajamos en equipo. Mira lo que los demonios trabajan en equipo. Y buscaré 7 espíritus peores que salieron de mí, que salieron de la persona. Buscaré. Ellos trabajan en equipo. Y saben que el postrer estado de esa persona viene siendo peor. O sea, hay personas que pueden tener hasta 1000 demonios en su vida. Hay colonias en personas, como el endemoniado gadareno. Había más de 1000 demonios en esa persona. Y tiene una fuerza sobrenatural, una cantidad de demonios que estaban en la vida de una persona. Y Jesucristo lo hizo libre. Entonces, la unidad va a contrarrestar las fuerzas de maldad. Cuando nosotros miramos este punto, que si no están de acuerdo una pareja, no va a funcionar ese hogar. Tarde o temprano va a colapsar. Lo digo porque me tocó vivir muchas cosas. Me reservo. Me tocó vivir muchas cosas y puedo hablar con autoridad y con propiedad. Y usted tiene que tener en cuenta estas cosas. Porque cuando no hay unidad en lo espiritual, en lo económico, en las cosas que vaya usted a emprender, va a colapsar. Se va a ir al suelo. Así usted tenga una visión muy grande, amplia, bonita. Pero si no están en acuerdo una pareja, no se vista que no va. Eso no va a crecer, eso se va a ir al suelo.
Hay que tener en cuenta esto, porque muchas veces lo dejamos para un lado, no le prestamos atención a esto, y esto es algo muy importante. Lo vemos desde Babel, la Torre de Babel. Y hay sustento bíblico para hablar de estos temas. Así que, amado hermano, tenga en cuenta que si tiene su cónyuge, hable con él. Si a usted no le gusta algo, pues hable con él, su cónyuge, con su esposa o con su esposo. Y vamos a hacer esto, no vamos a hacer esto, no me parece. Bueno, así haya acuerdo o no haya acuerdo, usted tiene que hablar. No me parece, esto sí me parece. Bueno, listo, pónganse de acuerdo. Pero es bueno que dialoguen para poder así emprender o hacer algo, aún para corregir a los hijos. La familia tiene que estar bien edificada y una de las cosas es la unidad. La unidad nos va a llevar a nosotros al crecimiento espiritual, a las bendiciones de Dios que Él tiene para nosotros, pero cuando no hay acuerdo dentro del hogar, se vaya al suelo. Si no hay acuerdo dentro de la iglesia, se vaya al suelo. Si no hay acuerdo entre una empresa y un emprendimiento, se va a ir al suelo. Tenga esto siempre presente. Recuerde que hoy le habló su amigo y pastor Wilfer Zambrano. Shalom.